compromiso. Vamos de regreso y les voy a dar una advertencia. Este pasaje del capítulo 15 no era para los fariseos, no era para los perdidos, era para los hermanos en Cristo Jesús, para los llamados cristianos. Era para los discípulos. Aún Judas ya se había salido. Ya solo había quedado el cuerpo de discípulos del Señor cuando Él comenzó a hablarles estas palabras. En el capítulo 13, Él le lava los pies a los discípulos y comienza a darles algunas cosas que iban a pasar, y es cuando ellos se entristecieron por lo que venía. Pero ya en el capítulo 14 les dice: no se turbe vuestro corazón, crean en mí, crean en Dios. Voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Le da esa gran esperanza por las noticias malas que les acaba de compartir. Si ha puesto atención, voy a dar un poquito de trasfondo acá. Del capítulo 13 al 19 abarca la última semana del ministerio del Señor. Esa gran cantidad de material que escribieron solo en una semana. Todo lo que estaba pasando, y Juan tomó el cuidado de poner cuanto más pudo para que esto viniera a ser para nosotros. Entonces, para darles de antemano que estas palabras no fueron dirigidas para la gente en general, sino para los discípulos. Con eso en mente, nosotros comencemos a leer esto, que es para nosotros. Es decir, me está hablando a mí. Si usted recibió a Cristo Jesús, este mensaje es una forma directa para usted. Y si no ha recibido al Señor, este también es mensaje, es para usted, pero en una forma que lo vamos a explicar ya al final. Pero la audiencia principal que el Señor tenía era la gente que ya conocía a Cristo Jesús, y no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con una persona que se debe de conectar a Cristo Jesús para poder dar frutos y tener una vida fructífera en el Evangelio. La otra cosa que me llamó mucho la atención a mí es que ya el Señor, saliendo de ahí del aposento alto, posiblemente ya van caminando. Yo me hago la, como decimos nosotros, a la mente, que salieron del aposento alto y van por lo que le llaman el Valle del Cedrón, donde hay muchas vides, muchas uvas. Van caminando hacia el jardín de Getsemaní, y luego él ahí va a ser arrestado y llevado a la casa de Caifás, que queda más, buscando para el otro lado, más en lo alto. Allí es donde él les pronunció estas palabras. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer, le voy a pedir que nos ponemos en pie un segundo. Y luego vamos a orar para que el Señor nos dé claridad de entendimiento y podamos asimilar lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Dice la Biblia, Juan capítulo 15, versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, como quien dice, el que se encarga de limpiar esa viña. Versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Bueno, voy a seguir hasta el 11. Como el Padre ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por su palabra, Señor. Gracias porque nos ama, porque nos ha guardado, Señor, porque nos da su palabra, Señor, y sabemos que su palabra no viene vacía. Sabemos que hará lo que usted planeaba que hiciera en esta tarde en nosotros. Padre eterno, le damos honra y le damos gloria, Señor, en este día por todo lo que usted está haciendo, por la clase bíblica que se está llevando a cabo antes del servicio, Señor. Le damos gracias porque hay gente en este crecimiento, Padre eterno, y nos da a entender también que hay sed, hay hambre de aprender más de su palabra por la clase del Instituto Bíblico también, Señor. Le damos gracias, Padre bueno. Ese es nuestro deseo, de que su cuerpo, de que la gente crezca en el conocimiento de la verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Estamos en esta serie, dijimos, comprometidos. Ahora vamos a hacer un compromiso en esta tarde. Comprometidos a dar fruto. Amén. Todos hemos sido llamados para dar fruto. Permanecer pegados a Cristo para cada hijo de Dios no es una opción, sino que es una responsabilidad como hijos de Dios, si ya nosotros hemos recibido a Cristo Jesús. Vivimos en una sociedad que es bien común la apariencia. Amén. Hay gente que aparenta ser una cosa, pero en la realidad son otras. Lo conoce usted, ¿verdad? Por ahí están. Este año pasado, para los días de Navidad, recuerdo que la gente manda mensajes y aún en Facebook, Instagram, la gente escribe feliz año nuevo, les deseo esto, les deseo lo otro. Los han visto, ¿verdad? Y un conocido de nosotros de aquí del lado de Albemarle dice: feliz año nuevo, dijo él en inglés, a todas mis amistades, dice, les deseo para el próximo año una vida como la que aparentan aquí en Facebook. ¿Cómo les pareció? Porque hay gente que vive o le gustan las apariencias. En este capítulo es algo bastante fuerte y no sé tratar la manera de suavizarlo cuanto más se pueda, pero es un capítulo bien duro. La primera parte que acabamos de leer nosotros habla en este capítulo 15 acerca del comportamiento de los hijos de Dios en su relación con Cristo Jesús. Luego toma la siguiente parte hasta el versículo 17 y habla acerca de la relación entre los hermanos, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Luego la última parte habla de la relación que va a tener el Hijo de Dios con el mundo allá afuera. Pero si dentro de la iglesia, dentro de los hermanos no hay una comunión, difícilmente va a crear un impacto con la gente que no conoce a Cristo todavía. Aquí el Señor habla ya esto posiblemente del conocimiento de bastantes. El último yo soy o los I am del libro de Juan. Juan da esos 7 yo soy que el Señor Jesucristo, identificándose con su deidad, identificándose como Dios, el yo soy de que hablaba Moisés con Dios allá en Éxodo, cuando le dijo, ¿quién le voy a decir que me manda? Y le dice, el yo soy es el que te manda, solo dile, I am what I am, como que dice, yo soy el que soy, ese es el que te está enviando a Egipto, y con ese poder y esa autoridad es que vas a llegar.
Y eso es lo que se está cumpliendo aquí cuando el Señor comienza y se presenta como yo soy la luz del mundo, como yo soy el buen pastor, como yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy el agua de la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida. Y aquí le dice él, yo soy la vid verdadera, como quien dice, yo soy ese tallo, ustedes son esas ramas, si no permanecen en mí, no van a poder llevar fruto. El pueblo de Israel había sido identificado como esa vid. En el libro de los Salmos habla y dice el salmista: de Egipto yo traje una vid para plantarla en la tierra, hablando de la tierra prometida, pero esa vid no produjo lo que Dios esperaba. Isaías habla acerca de eso. Jeremías habla también y dice: yo te planté como una vid de una gran calidad, como semilla fina. Pero al final Dios no recibió lo que él esperaba de Israel. Aún en la entrada del templo había, como decimos nosotros, un racimo de una escultura de viña, porque era lo que representaba el pueblo de Israel. Y tenían la mentalidad que ellos eran esa viña, esa vid. Ahora el Señor Jesucristo viene y dice: ustedes conocen viñas, conocen labradores, como que dice, hablando de los profetas que eran los labradores de Israel. Pero ahora él dice: yo soy la vid, realmente la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, o sea, quien cuida de esa viña. Decíamos al inicio que posiblemente mientras ellos iban caminando por ese valle de Cedrón, donde habían muchas vides o viñas o viñedos, como le queramos llamar nosotros, yo casi me lo imagino que quizás él las agarraba así en la mano, como los que agarraban el café, hermano. No vinieron hoy. Las agarraba quizás y les ponía el ejemplo. Algunos dicen que es una metáfora, que es un símil. El Señor usó diferentes maneras. No vamos a entrar en conflicto en cuanto a figuras retóricas, pero el Señor les estaba dando un gran mensaje en ese momento. Y aquí es donde nos ponemos nosotros a pensar cómo Jesucristo toma esa analogía de esa planta y enseñándole los frutos para darles este mensaje, que ellos deben de permanecer en Cristo Jesús si realmente desean llevar fruto. Podríamos nosotros preguntarnos quizás por qué sería que el Señor les dio este mensaje en ese momento. La respuesta es bien sencilla: porque ellos lo necesitaban. Como decimos, les acababa de dar grandes malas noticias de todo lo que les esperaba, pero Él de inmediato no solo les dijo que no se turbaran, sino que permanecieran pegados a Él. De lo contrario, nada iba a suceder. Aquí es donde el Señor les da a entender que si van como que dice, van a llevar a cabo la obra que yo les estoy dando, tienen que estar pegados a esa vid. Yo digo que 2000 años han pasado y ese mensaje sigue resonando en el cuerpo de Cristo. Si queremos llevar fruto allá afuera, si queremos dar fruto, tenemos que estar bien conectados. Pablo dice arraigados en Cristo Jesús, si nosotros queremos llevar ese fruto allá afuera. Les decía que esto es bastante duro hoy en día, porque muchas iglesias llenas, a uno le preguntan, común las preguntas que vienen: ¿y cuántos miembros hay en su iglesia? Y yo conozco iglesias que están llenas de miembros, pero pocos discípulos. Amén, hermanos. Suena fuerte, ¿verdad? Y no solo eso. La semana pasada hablamos, si nosotros somos un discípulo que hace discípulos, que hace discípulos. Esta cadena tiene que seguir. No solo crear no es el mandato vayan a ser creyentes, sino vayan a ser discípulos.
Amén. Y ese discípulo con el que nosotros estamos trabajando tiene que aprender a reproducirse y a hacer más discípulos, no porque decir porque así lo creemos, sino porque es un mandato que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros. Y hoy este día, cada uno de los que estamos aquí vamos a responder al menos a dos preguntas. Número uno, ¿estamos conectados en la vid o solo estamos ahí cerquita? Amén. Una vez hice una predicación conectado pero desenchuflado. ¿Se recuerdan? Algunos se acuerdan. ¿A cuánto les ha pasado una vez que han dejado cargando el teléfono pero está desconectado de la pared? Y en la mañana lo ve ahí con 5%. La decepción que se lleva. Porque quedó conectado acá, pero estaba desconectado de la fuente de poder. Y esa es una pregunta que nos vamos a contestar este día. Primero, si estamos verdaderamente conectados a la vid. Y segundo, ¿cuánto fruto estamos produciendo? Amén. Eso ya es más duro, ¿verdad? ¿Cuánto fruto estamos produciendo como hijos de Dios? Vamos a ver 4 pasos que nos ayudarán a nosotros a dar fruto como hijos del Señor. Número 1, y nos vamos a ir luego para la casa. Está el grupo de hermanos que están aquí desde antes de la 1 y vamos a ser considerados, pero es una gran necesidad. Si queremos nosotros dar fruto en este año, tenemos que reconocer, realize, que es un mandato del Señor, no es una sugerencia. Él dice, permanezcan en mí. Pero a veces nos ponemos a pensar cómo es que una persona puede permanecer en Cristo. Número 1, tiene que ser salvo. De lo contrario, no va a poder permanecer en Cristo Jesús. Por eso es que ve a veces usted personas que llegaron a la iglesia, recibieron a Cristo, luego de repente se desaparecieron. Yo le llamo Enoch del Antiguo Testamento, que iba caminando con el Señor cuando de repente ya no estaba, se desapareció, se lo llevó el Señor. Y hay gente que llegan a la iglesia y luego se desaparecen. Yo digo, oh, se fue, no, ya no está. Debe de ser salvo, de lo contrario no va a poder permanecer pegado a la vid. En la primera carta de Juan, él habla un poco más acerca de esto, cuando él dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Primera de Juan 2:19. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido aquí con nosotros. Y por eso es que mucha gente. Hay otra persona, y ese va a ser otro tema totalmente después. Hay otra persona que sí recibió al Señor, pero de repente ya no lo vemos en la iglesia y se fue. Pero si esa persona se convirtió al Señor y hubo una conversión genuina, su naturaleza cambió el día que el Espíritu Santo llegó a su vida y se puede ir otra vez para el mundo, pero no va a encontrar felicidad allá. Cuando menos se acuerde, está de regreso en la casa de Dios. Porque su naturaleza cambió. Algunos de ustedes los que ya llevan un tiempo en el evangelio y los han invitado tal vez a un cumpleaños, a alguna fiesta de alguna forma, y allá hay un ambiente así un poco feo, ¿verdad? Como el donde andábamos antes. Y una vez se trata la manera, honestamente, de no hacer sentir mal a la familia que lo invitaron, ¿verdad? A veces hasta se disculpan con uno, ay, perdone, ¿verdad? Por la música, perdone por las bebidas, por esto y lo otro. Y uno dice, no, pues está bien. Pero ya uno por dentro ya no se siente bien ahí. Porque nuestra naturaleza cambió el día que le entregamos nuestro corazón a Cristo. Entonces, para permanecer en Cristo Jesús, número 1, tiene la persona que haber nacido de nuevo. Esta palabra de permanecer, esto implica continuidad, constancia, comunión
íntima. Si nosotros queremos dar fruto, tiene que haber esa comunión, no esa visita de vez en cuando. Amén. Les dije que iba a estar fuerte esto. Permanecer es una responsabilidad. Y permanecer en Cristo parece difícil, pero es fácil. Ya el trabajo más grande lo hizo el Señor. El problema es que no todos están dispuestos a pagar el precio. Amén, hermanos. Porque aquí en el versículo 1, cuando dice yo soy la vid verdadera y mi Padre, todo pámpano que en mí no lleva fruto, aquí dice lo quitará. Allá al estudiar un poco mejor la traducción anterior, cuando dice lo quitará, no está hablando que lo va a quitar y lo va, como dije, lo va a desechar. Ahí la palabra es lo limpiará. O sea, como quien dice, le va a cortar. La palabra es lo levantará, sería la palabra. Si no lleva fruto, el Señor viene, lo agarra y lo levanta y lo empieza a subir. Los que han sembrado pepinos aquí saben cómo le ponen la fensa así, alambre para que se suban, ¿verdad? Y uno las está agarrando las matitas, las guías y las pone arriba y las amarra para que ellos sigan y empiecen a dar fruto. Pero si se quedan tiradas en la tierra, van a estar bien contaminados, no va a ser igual el fruto. Entonces esa palabra cuando dice aquí que lo quitará, está hablando lo levantará para que dé fruto. Pero hay discípulos que no resisten como dicen, ese trato del alfarero y prefieren mejor tirarse de regreso al piso. Y allí es donde nosotros vemos que algunas personas que no dan fruto porque resisten al labrador y no aceptan eso que le corten. Si alguien quiere dar fruto acá, hay un precio que pagar. Amén. Tiene que estudiar la palabra del Señor. La semana pasada dijimos que Dios no se complace de la gente haragana. Una persona que tiene, como decimos aquí en inglés, es laziness. Si no le gusta practicar, difícilmente va a cantar. Amén. Si no lee la Biblia, difícilmente va a predicar. Si no estudia la palabra del Señor, a mí difícilmente. Hay gente que dice, yo no evangelizo porque tengo miedo, me van a preguntar algo que yo no sé. Amén. No le digo levante la mano, pero por ahí están, ¿verdad? No, porque tengo miedo, me voy a encontrar con un testigo de Jehová, con un católico, con un adventista, me voy a encontrar con los monks por ahí que creen otra cosa. Amén. Se gozan, hermanos. Qué bendición. Si quieres ser usado por el Señor le va a cortar esas ramitas que están estorbando. Puede ser la comodidad, pueden ser amistades que no son necesarias o de edificación para nosotros. Los va a cortar quizás algunos minutos de dormir, muchas cosas que el Señor puede usar. Reconocer que es un mandato del Señor y esto solo se va a lograr si nosotros mantenemos esa relación. Amén. Un matrimonio no se mantiene para toda la vida si queda nada más con la relación y el día de la boda y la luna de miel y ahí, como dije, todo terminó y ahora se desconectan otra vez. No va a funcionar. Tiene que ser algo continuo, alimentando esa relación. Entonces con Cristo Jesús es igual. Hay gente que vive de los recuerdos. Yo recuerdo allá en aquellos tiempos que madrugaba a orar. Yo recuerdo cuando cantaba. Yo recuerdo cuando predicaba. Y viven del recuerdo porque perdieron esa comunión continua con el Señor. Entonces no permanecieron pegados. Tal vez están, como dijimos nosotros, colgados en un hilito ahí simplemente como dicen, surviving mode, solo sobreviviendo nada más. Pero no hay ese fruto. Si queremos un buen fruto, tiene que haber una buena conexión con esa vid. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Qué bendición.
Hay que reconocer no solo que es un mandato, sino que es una necesidad. El pámpano depende totalmente de esa, o sea, la rama depende totalmente del tallo donde está conectado. Ayúdame, Josué, por favor, con el segundo punto ahí. Hay que reconocer que es una necesidad. Debe de estar recibiendo algo. De lo contrario, sin Cristo no va a haber fruto, no va a poder producir. Solo va a estar sobreviviendo. No va a tener vida por sí solo. Pablo habla acerca de los frutos del Espíritu de Gálatas 5. Llamar a Jessica que se lo diga de memoria otra vez. Tenía como 3 años cuando ya se sabía todos los... Oh, se asustó, hay otra Jessica acá. Bien pequeñitos estaban cuando les enseñé el Salmo 1, los frutos del Espíritu. Esto es lo que tienen que saber ustedes, que tienen que andar dando todo el tiempo frutos del labio que confiesen su nombre. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Pero hay que reconocer que es una necesidad. Ahora, hay otro punto acá que es muy importante ver que es una necesidad. Hay gente que no da esos frutos, aunque lo vemos aparentemente conectado, pero no está dando fruto porque es algo, una religión o una apariencia nada más. Están ahí, se ven que están conectados, pero realmente están desconectados, porque es simplemente una religión. Hace un tiempo yo les contaba, donde nosotros vivimos en una casa en Nueva York hace muchos años. Y cuando nos mudamos para ahí, empezamos a arreglar la yarda y todo eso. Y estaba un palito así que parecía un crepe myrtle que hay acá, bien bonitos. Y echan esas florcitas como rosadas y hay otros blancos en la primavera, se ven bien bonitos. Pero me causó algo raro que aquel palo echaba flores rojas a un lado y blancas al otro lado. Entonces está interesante y me puse a verlo porque hacía muchos años atrás cuando estuvimos en la escuela, nos enseñaron a hacer injertos. Entonces, y ya yo seguí la rama y ya vi a dónde estaba el injerto y por eso es que a un lado echaba las flores rosadas y al otro lado echaba flores blancas. Ahora, pero para aprender un poco acerca de los injertos, no se puede injertar un árbol o una fruta, una rama en un árbol que sea de otra familia. Amén, espero que me entienda. Por ejemplo, agarro una rama de limón, no la puedo injertar en un árbol de manzana, porque pertenecen a otra familia totalmente distinta. Posiblemente va a sobrevivir y va a estar verde, pero no va a echar ningún fruto porque está conectado a algo de otra familia. Pero si usted hace un injerto, y ahora está bien porque you can Google, y lo puede poner en Google, pero puede agarrar una rama, si lo sabe hacer, agarra una rama de naranja y lo conecta a un árbol de limón. Yo le garantizo que con una buena nutrición de agua va a echar fruta esa rama, porque está conectado al tallo de algo, de una especie que comparten el mismo gene, la misma familia. Amén, espero que se pueda entender. Y por eso es que a veces hay personas que no da fruto porque aunque parezca que está conectado, pero su naturaleza no ha cambiado y por lo tanto no está recibiendo lo que debe recibir para poder llevar fruto. Reconocer que es una necesidad que debemos de estar conectados, de lo contrario no va a pasar nada. Versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera, así como el pámpano se secará. Esto ha sido muy debatido por años
acerca de que lo va a sacar y lo va a echar afuera, pero tengamos en cuenta nosotros que aquí no está, hagámonos eso a la mente. Aquí Juan no está hablando acerca de la salvación, aquí está hablando de permanecer en Cristo para dar fruto. De lo contrario, lo va a sacar. Hay personas, también Juan habla acerca, hay un pecado por el cual dice él, yo pido que no oren por eso. Hay personas que estuvieron en el evangelio, que se convirtieron al Señor, que así habían recibido a Cristo Jesús, pero finalmente se van al mundo ya en una vida, como decimos nosotros, que queda bastante cuestionada, y no es para nosotros saber quién es salvo y quién no es salvo. La perseja entre la persona y Dios. Pero a lo mejor usted los ha conocido, y gente con tremendos talentos y buenos. De repente algo pasó, mueren, el Señor se los lleva. Hay otros que simplemente, allí está hablando de echarlos afuera, que los aparta, y el Señor simplemente, como quien dice, los pone en el estante. Están ahí, pero es como que no estén. Amén. Tercer lugar, hay que reconocer la consecuencia, las consecuencias que podemos llevar. Y esta ahí es la pérdida de comunión. Les decía que esto no trata nada que ver con la salvación. Aquí el Señor está hablando con gente salva. Aún Judas ya no estaba ahí. Él está hablando, como que dice, con el core group, con el grupo de personas que él estaba preparando para enviar, a quienes acababa de decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, a quienes había él dado esperanza, dado el mensaje, y les había dicho, yo voy a ir a la cruz, pero ustedes tienen que continuar con este mensaje, pero nada va a pasar al no ser que estén conectados directamente a la fuente de donde va a venir ese poder, la fuente de poder que era Cristo Jesús, para que ellos pudieran llevar a cabo lo que Él les estaba mandando. Hay que tener eso en cuenta acá, porque yo sé que a veces la gente saca doctrinas de un texto y lo saca, como decimos, de contexto. No estamos viendo en general todo lo que Dios estaba hablando. No estaba hablando de la salvación. Pero sí hay gente que el Señor se la lleva. Decimos nosotros que se la lleva, uno dice antes de tiempo. Los ha visto usted, ¿verdad? Y los conoce quizás. Y uno se queda preguntando, ¿qué pasaría? Tremendo talento, pero de repente, boom, va de regreso a usar droga. Entra otra vez, tremendo talento, de repente esto otro pasa. De repente como que el Señor viene y se lo lleva. Otros simplemente se desconectaron de la vid y están ahí, como decimos nosotros, parqueados en algún lugar y no hacen nada. Están aquellos que realmente nunca conocieron al Señor. No van a permanecer porque nunca su naturaleza cambió y de repente siguió la vida antigua, porque no hubo un nuevo nacimiento, sino que en vez de conocer a Cristo, conocieron una religión, y la religión mata. No puede permanecer. Pero están eso del que habla acá, que lo va, como dicen, lo va a nada más tener ahí. Yo recuerdo que en el año 2011 fue un año bien duro, y de esos años que uno dice, mejor me quito todo esto y ya no quiero saber nada del ministerio. Algunos han estado ahí ya. ¿Para qué? Como Jeremías dijo, cada vez que abro la boca lo que hago es meterme en problemas. No vuelvo a hablar de su nombre ya, dijo Jeremías. Cada vez eso me trae más problemas y más problemas. Pero él mismo dice, no obstante, había dentro de mí un fuego que me quemaba. Y eso, como quien dice, no me dejaba tranquilo. Pero llegó un tiempo y fue cuando llegué aquí a Trinity y le dije al pastor Ricky, realmente está uno en eso que dice, realmente no vale la pena. Esa mentalidad, frustración. Y me dice, mejor que te quemes en el ministerio
a que te vayas a quemar parqueado debajo de un árbol. ¿Ha visto unos carros viejos usted que los parquean ahí debajo de esos árboles y están negros de encima, mojosos, ahí llevan años parqueados? Mejor que te quemes trabajando para el Señor a que te vayas a quemar parqueado en algún lugar. Y hay gente, yo conozco mucha gente y que están en esa condición y el Señor los tiene ahí, porque esto no tiene nada que ver con la salvación. Simplemente están ahí, pero no están llevando a cabo el propósito para el cual Dios los había llamado. Simplemente el Señor, están ahí, como decimos nosotros, parqueados, pertenecen a la familia de Cristo, pero no están llevando a cabo el propósito porque se desconectaron de la vid, o están posiblemente, como decimos nosotros, conectados ahí a penitas nada más, como medio está topando. Como cuando anda media floja la batería, a veces prende y a veces no prende, ¿verdad? Amén. Y yo me ponía a pensar, ¿verdad?, de esa gente que está en esa condición. Creo que lo mejor, la mejor ilustración puede ser como esas cosas que uno guarda, que realmente ya no le sirven, pero la guarda todavía. Amén. Algunos guardan los zapatos de los niños cuando estaban, de los bebés. Y ya cerraron la factoría, ya no hay esperanza de que los va a hacer el otro. Amén. Y usted pasar ahí por la casa, nosotros guardamos cosas. Bueno, mi esposa guarda muchas cosas. Y yo, ¿para qué? Pero están ahí. Simplemente porque son cosas, como dicen, especiales, pero ya no nos sirve para nada, ni esperanzas. Cuando nos mudamos de la casa ahí en el 2024, encontré unas cajas que nunca las abrimos cuando venimos de New York en el año 2004. Tenían 20 años de estar ahí. Y yo hasta me preguntaba, ¿y esto de dónde salió? Y ya me dijo, oh, no, fue aquello que compramos allá en Pensilvania, ¿te acordás? Allá en el 92. No me acuerdo ya nada de todo eso. Pero mira que es algo especial y son los primeros platos, el primer set de traste que compramos en el 91. Y así hay mucha gente que simplemente el Señor lo tiene ahí, como dicen, nada más, como decimos, para un recuerdo nada más. Porque se desconectaron. Y es cuando nosotros vemos la consecuencia de aquella persona que se marchita, que su vida está técnicamente muerta y seca y que no pueden dar frutos. Y eso es lo que el Señor le estaba dando a entender a ellos. Más bien deben de estar bien conectados como decimos, yo soy la vid, como que digo, yo soy el tallo acá y ustedes son las ramas. Si queremos llevar fruto en esta vida como hijos de Dios y que Dios lo espera, reconocemos que es un mandato que el Señor nos ha dejado, que es una necesidad y que también hay consecuencias, porque cuando menos se acuerde, es un peligro que esa persona se puede morir espiritualmente, pierde esa comunión, aunque no pierde la relación, pero pierde la comunión. Amén. Lo hemos explicado antes en la parábola del hijo pródigo. Amén, que este muchacho se fue lejos de la casa. Estando allá, él comenzó a derrochar su dinero, pero luego él regresó. Él había perdido la comunión con su padre, pero no había perdido la relación con su padre. Y es donde mucha gente le cuesta entender esto en cuanto a la salvación. La salvación no la puede perder. Porque el día que el Señor Jesucristo lo salvó, la Biblia dice que ese día usted vino a ser hijo de Dios. A los que le recibieron, Dios les dio el poder, la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Usted se puede ir hasta África si quiere y puede decir, no quiero saber nada de mis padres. Se va lejos, pierde la comunión, pero no puede perder la relación con Él. Puede estar a donde sea en el mundo, pero su relación sigue. Y el Señor Jesucristo dijo, de cierto o cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Palabras en rojo del Maestro. Si la pudiera perder, entonces no es eterna, sino que era temporaria.
Fueron las palabras que el Señor Jesucristo dijo. Y estas cosas les he hablado para que tengáis seguridad, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. Las consecuencias puede ser un teléfono de los más caros, puede verse bonito, pero si no tiene carga, de nada sirve. O no se sabe el password. Ahí es peor todavía, porque puede estar cargado puede tener 100%, pero si no sabe la clave, no lo puede usar. Y aquí con esto terminamos. El resultado dicen: esto es glorificado mi Padre, para que lleves fruto y sean ustedes mis discípulos. Tiene la Biblia abierta todavía, capítulo 15 de Juan. Porque esta es una continuidad. En el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. Si es de la gente que marca la Biblia, marca allí no fruto. Lo quitará y lo limpiará para que lleve más fruto. Luego en el versículo 5 dice: mucho fruto. Amén. Vemos la progresión. Ya en el versículo 8 dice: que llevéis mucho fruto y que seas mi discípulo. O sea, va de no fruto a más fruto, a mucho fruto, a mucho más fruto, ya siendo discípulos de Cristo Jesús. Y este es el propósito acá, el resultado para que el gozo sea cumplido. Permanecer en Cristo Jesús, eso da una gran estabilidad. Amén. En el Sermón del Monte dijo el Señor, haciendo la comparación de los 2 edificadores que edificaron la casa en la arena y otros la edificaron en la roca. Cuando esta persona está bien arraigado en esa vid, está arraigado ahí, pueden venir vientos, pueden venir diferentes situaciones en la vida, pero está edificado y bien arraigado. Cuando dijo el Señor, edificado sobre la roca, plantado en un buen lugar, llevando fruto. Salmo número 1 habla acerca de eso, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Jeremías 17 habla también que será como el árbol plantado junto a las corrientes, que junto a las corrientes echa las raíces, y en el año de la sequía no verá el calor, sino que su hoja siempre estará verde. Y a veces se pregunta uno, ¿cómo será después de tanto problema? Y todavía sigue en la iglesia, después de tanta situación, y todavía adora al Señor. Y es lo que nos cuesta a nosotros entender, pero es que no depende de nosotros, sino que depende de la fuente de poder a donde estamos conectados. Y eso es lo que todavía, en medio de la adversidad, nos hace todavía adorar al Señor. Nos hace decir, como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Aun cuando no lo entendemos, amén, seguimos adorando al Señor. Gloria a Dios. Ahora, Jesús no habló estas palabras para condenarnos, sino para despertar el corazón. Y espero que lo tome esto usted como un wake up call, como un llamado de: hey, despiértate, tú que duermas, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ver con diligencia, Efesios capítulo 4, 5. Amén, como un llamado de advertencia. ¿Qué clase de fruto estamos dando en este momento? Para la gloria de Dios. Amén. No para que la gente vea. Podríamos hablar toda la tarde acerca de este capítulo. Hay cosas aquí cuando habla acerca del fruto. El fruto siempre es visible. Amén. Cuando siembra algunas plantas, un árbol ahí de manzana, de
de piches, ¿cómo se llama? Los melocotones esos, los tomates, los pepinos, o sea, todo es visible, se ve. Amén. Aunque uno no quiera decir, pero los frutos se ven. Amén. Y el árbol no se come el fruto, sino que es para los demás. Por eso le digo, podemos hablar tanto acá. Vamos a dar fruto, pero ese fruto no va a ser para nosotros, sino que va a ser para beneficio de otras personas, para que ellos sigan creciendo y también lleguen a ser discípulos de Cristo Jesús. Amén. Debemos entender nosotros que la vida solo existe pegado a esa vid. Aquí dice el Señor, separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. Necesitamos esa conexión. A lo mejor usted está escuchando esta predicación y lleva quizás tiempo cerca de Jesús. Amén. Como los discípulos, después de que salieron de ahí, estuvieron orando, luego que fue arrestado, habían dos que andaban más cerca, Pedro y Juan. Los vemos ahí. Los otros iban allí un poquito así, como dicen, de retirados. No me quiero acercar mucho porque es peligroso. Amén. Yo estuve hace años en una iglesia ahí. Los que participaban más así, como decimos nosotros, al frente, trataban de llegar tarde, se sentaban ahí como está David escondido allá. Usted los conoció, ¿verdad, hermano Hernán? Trataban de llegar tarde. No, vaya que me pongan a predicar, como dije, mejor de lejos, vaya que me llamen y me pasen a orar. De lejos. A lo mejor ha sido esa persona que ha andado de lejos, de lejitos mejor. Amén. El Señor quiere que nos conectemos y que entremos de lleno. Amén. A algunos les va a gustar, a otros no. Fue el concepto que me costó hacer duro que entendiera mi esposa. Es que me voy a equivocar. ¿Qué va a decir la gente? Esté seguro que si está participando en algo dentro del ministerio, está haciendo algo, se va a equivocar. Eso téngalo por seguro. El único que no se equivoca es aquel que no hace nada. Pero si está haciendo algo, se va a equivocar. Amén. Y eso le da, o sea, no para que se acomode. La Biblia dice, cantad cánticos, hacedlo bien. Amén. Pues si a alguien le... Amén. Ajá. Hacedlo bien. Dios espera que cada vez nosotros lo hagamos mejor. Les dije que iba a estar fuerte esto. Pero ese es el deseo, de que nosotros crezcamos. Que no estemos nada más agarrados allí en un hilito. Como gente que dice, no, I'm just trying to make it. Yo, como quien dice, yo solo ahí, ya dando esos manotones de ahogado, decimos nosotros, sobreviviendo nada más. Si ha estado cerca del Señor nada más y no ha estado de lleno, el Señor espera que se mete de lleno. Amén. Sepa que nos vamos a equivocar, que algunos van a agradecer nuestro trabajo, otros no lo van a agradecer. Eso es así. Pero ese era el precio que tenían que pagar los discípulos y por eso lo llevó al aposento alto para lavarle los pies. Y aún le lavó los pies a Judas, sabiendo que Judas lo iba a entregar. Ya en el instituto bíblico, en un nivel más elevado, nosotros damos esta clase del capítulo 13 de tener ese servicio de servir. Amén. Si lo han traicionado, lávele los pies. Amén. Es duro, ¿verdad? Porque ejemplo les he dado, dice el Señor, para que ustedes sigan las pisadas del maestro. Es difícil ayudar a alguien que no agradece. Amén. O prestarle dinero a alguien que no paga. Difícil, ¿verdad? Algo semejante es lo que estaba haciendo el Señor acá.
Ahora, como quien dice, no van a poder agarrar el ejemplo del Señor al no ser que se mantengan conectados a Él. Amén. Gloria a Dios. La buena noticia hoy en esta tarde es que esa vid todavía sigue dando vida, llamado Cristo Jesús. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, difícilmente va a poder llevar fruto. Me dijo un familiar no hace mucho y me llamó por teléfono, unas llamadas que caen como los sábados a las 10 de la noche y uno se queda ahí, lo contestara o no lo contestara. Y quería hablar de cosas espirituales. Y más a veces que le llaman para esos temas bastante controversiales, diríamos así, en el mundo. Aunque la respuesta bíblica es clara, aquí está la respuesta a las preguntas del ser humano. Amén, aquí las encuentra. Él no iba a ninguna iglesia en ese tiempo, no se había convertido al Señor, pero quería saber acerca de las ofrendas y de los diezmos. Temas controversiales en las iglesias, ¿verdad? Ya usted lo sabe. Y yo le di una advertencia. La Biblia dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Que podemos hablar aquí hasta las 12 de la noche, pero no lo vas a poder entender porque tu naturaleza todavía no ha cambiado. Tienes que recibir a Cristo Jesús para que puedas entender estas cosas espirituales. Pero como sea, Él quería que se lo explicara y se lo expliqué, bíblicamente hablando. Pero esa vid, Cristo Jesús, sigue dando vida. Si usted no se ha conectado a esa vid, si usted no se ha conectado a Cristo, este día el Señor le quiere dar vida para que pueda llevar fruto. Y si está conectado y simplemente estamos, como decimos, sobreviviendo, el Señor quiere darle mucho más para que lleve mucho más fruto. Amén. Y eso le produzca ese gozo. Amén. Qué bendición. Le podemos dar un aplauso al Señor en este día. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.